para nosotros platicar con el doctor Jorge León Wolper Curi. Él es director general de la Comisión Nacional de Vivienda, quien le agradezco su tiempo. Gracias, director. Muchísimas gracias a ustedes. Para empezar con esta entrevista, díganos qué es y qué hace CONAVI. La CONAVI es la Comisión Nacional de Vivienda, y aquí es en donde nosotros nos encargamos de implementar la Política Nacional de Vivienda. ¿Y cuáles son sus funciones esenciales de la CONAVI? Pues mira, la más importante es coordinar la política pública en materia de vivienda, y desde luego también una muy relevante es pues dispersar los apoyos de subsidio para quienes menos ganan en materia de soluciones habitacionales. Con su larga experiencia ya en el ámbito de desarrollo urbano, ¿cuáles son las estrategias que lleva a cabo como director general de CONAVI? Pues es muy importante esto que mencionas, porque la vivienda en esta administración se ha visto como parte de un paraguas urbano y territorial. Como bien sabemos, pues una de las principales reformas que impulsó el presidente de la República recién ingresó en esta administración fue la creación de la SEDATU, esta instancia que tiene una mirada territorial y que desde luego la vivienda es parte de esa mirada territorial. Y entonces, hoy por hoy, pues estamos impulsando políticas para hacer que la vivienda ocurra en los lugares óptimos. Y en ese sentido, estamos impulsando varias estrategias. Probablemente la más relevante y la más destacable es la creación de los perímetros de contención urbana. Estos anillos en donde se encuentra ubicada geográfica y territorialmente, pues la posibilidad de que la vivienda esté cerca de los equipamientos urbanos, esté cerca, obviamente, de la infraestructura, y en ese sentido, pues que las viviendas tengan a su alrededor un entorno sustentable. Platíquenos un poquito de la Política Nacional de Vivienda. Es una política integral, es una política que comienza por lo que significa que exista coordinación interinstitucional. Es decir, habemos instituciones como la CONAVI, dedicada a la implementación de la política pública, a generar estas ideas para que la política pública sea certera en atención a las familias que menos tienen, pero está el Infonavit, está el FONAPO, está el FOBISTE, está la Sociedad Hipotecaria Federal, y desde luego pues digamos, sector encabezado por la SEDATU, que necesariamente para articular adecuadamente la política nacional, pues debe de existir una muy buena coordinación interinstitucional. Por otro lado, estamos también trabajando de manera muy específica en encontrar cómo atender a los sectores que no han tenido todavía acceso a una vivienda digna y decorosa, que está, pues como lo sabemos, mandatado por la Constitución. Y en ese sentido, uno de los sectores que menos hemos atendido desde el gobierno de la República de manera eficiente a lo largo de muchos años es el sector de quienes no están afiliados, de quienes no tienen una subcuenta de vivienda. Y en ese sentido, pues la atención al no afiliado la hemos fortalecido muchísimo, particularmente a través de una modalidad que se conoce como autoproducción, es decir, que se asiste la vivienda social cuando se produce en un terreno propio. Y quiero en ese sentido destacar que en el año 2017, pues por primera vez en la historia de esta institución, que vamos a cumplir este año 12 años, se atendió con el 20% de nuestro subsidio a los no afiliados. Y en el 2018, pues además de mantener esta visión, vamos a incorporar también por primera vez en la historia de la CONAVI una modalidad de vivienda nueva para quienes no están afiliados. Es decir, cuando hablamos de los no afiliados nos referimos, por ejemplo, a los taxistas, a los policías, a algunos empleados estatales o municipales, a las empleadas domésticas. Hay todo un sector de la población que demanda vivienda y que hoy no tiene el acceso al financiamiento adecuado, y es por ello que abrimos esta modalidad. Doctor, me ha hablado de estas acciones que llevan a cabo en términos de desarrollo urbano, pero ¿qué tanto ha avanzado México en este sentido? Yo te podría decir que mucho en poco tiempo en términos del marco legal. Hoy pues, contamos ya con una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Ya tenía más de 40 años la ley que teníamos de asentamientos humanos.
y que además, al ser general, pues obliga a todos los estados y a todas las entidades federativas a legislar en la materia. Esta es una ley muy de avanzada. Tuvimos realmente una participación muy nutrida de la sociedad civil, de los arquitectos, de los ingenieros, de los urbanistas, para poder desarrollar este instrumento que es muy relevante. Hemos avanzado también en el diseño de políticas específicas como los polígonos urbanos estratégicos, que son estas zonas en donde existe el empleo, en donde hay equipamientos y en donde evidentemente se tiene que fomentar la producción de la vivienda social para los trabajadores. Y hemos también pues incursionado, digamos, en estrategias en donde los tres órdenes de gobierno nos ponemos de acuerdo para impulsar una determinada zona con una visión de desarrollo urbano sostenible, es decir, de un mejor aprovechamiento del suelo, de buscar la verticalidad. Nosotros en la CONAVI también pues tenemos prelación para el otorgamiento de los subsidios cuando se trata de la vivienda vertical bien ubicada, y con ello pues hemos avanzado mucho en poco tiempo, pero sí hay que destacar que hay muchísimo todavía por hacer, porque durante décadas el desarrollo urbano en nuestras ciudades se ha venido dando de manera desordenada. Entonces tenemos todavía a la fecha ciudades que son muy extendidas en territorio, con un aprovechamiento pobre del suelo urbano, es decir, con densidades muy, muy, muy bajas cuando las comparas pues con otras ciudades en el mundo que son más productivas o que son ciudades más sustentables en materia urbana. ¿Cuáles son los retos en este momento en materia de vivienda? En materia de vivienda yo te destacaría tres que son muy relevantes. El primero es lograr que los incentivos se focalicen en quienes menos ganan y particularmente en los sectores que no hemos atendido demasiado bien. Y de nuevo estoy refiriéndome a los no afiliados. Otro reto que también es muy relevante es fomentar el mercado secundario. En México debemos de fomentar la renta como una opción de solución habitacional que, dada la movilidad laboral que ya existe en nuestro país, pues debe de ser una opción, y que no solamente requiere políticas de vivienda, también requiere políticas fiscales, requiere políticas también de seguridad para quienes rentan. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un reto hacia adelante también con respecto al mercado secundario. Y un tercer reto también que es muy relevante tiene que ver con llevar los avances que ya hemos logrado a través de la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, es decir, de viviendas eficientes, de viviendas que consumen poca energía, poca agua, que le generan ahorros a los usuarios, a toda la producción de vivienda del país. Y esto se logra precisamente con una buena coordinación interinstitucional y buscando siempre que cuando logramos pues alcanzar una meta en materia de sustentabilidad, inmediatamente trazarnos la que sigue y la que sigue, porque la vivienda pues sin duda alguna es una oportunidad para que el desarrollo sostenible pues se genere. Con este panorama que nos da, doctor, y pues con los retos que se tiene también, ¿qué es lo que está haciendo CONAVI puntualmente? Y sobre todo los proyectos que tienen contemplados para este año. Pues mira, tenemos contemplado llevar a cabo esta Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable para que más viviendas cumplan con el requisito de un programa que diseñamos que se llama la NAMA de Vivienda Sustentable. Este es un programa reconocido en todo el mundo, se hizo bajo los criterios de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y que hoy por hoy ha sido muy exitoso. Cumplimos y rebasamos las metas que nos hayamos trazado en materia de viviendas con esas características de la NAMA, y ahora lo que tenemos que hacer es que eso penetre todo el mercado. Y la ventaja es que pues tenemos ya oferta de las tecnologías ecológicas, por ejemplo, y sustentables. Tenemos un mercado que ya está haciendo pues realmente pues lo suyo en materia de esa oferta de las tecnologías ecológicas, y yo creo que eso es algo que tenemos que ahora pues digamos trazarnos una meta de ambición mucho más grande en materia de vivienda sustentable. Yo también destacaría que debemos de mejorar también los criterios urbanos para calificar el entorno de los desarrollos habitacionales y para asegurarnos de que la vivienda social ocurra en donde es más óptimo que así sea. Tomar en cuenta, por ejemplo, el transporte, porque una vivienda bien ubicada también nos
produce esta posibilidad de que las personas gasten menos en transporte público, ordena también la movilidad interurbana, y para ello pues debemos de innovar en materia de cómo calificamos los desarrollos habitacionales con respecto a su ubicación. Pues le agradezco mucho al doctor que nos haya tomado este tiempo para explicarnos qué hace Conavy y los objetivos que tiene para este año. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.